El oficial de la Asociación de Propietarios ni siquiera levantó la vista de su tableta cuando ordenó el sellado de nuestra puerta, pero cuando me interpuse en su camino y lo obligué a mirarme, su escáner de rango biológico estalló en sus manos como si hubiera tocado el núcleo de una estrella. El mensaje de error parpadeó en rojo sangre sobre el humo del dispositivo, temperatura espiritual, no clasificable, y en ese instante, el desprecio en su rostro se transformó en un pavor ancestral, porque por primera vez en 10.000 años, la forja no estaba probando a una especie, estaba encontrando a su dueño. Los aliens creían que éramos ceniza, pero no sabían que la humanidad es la única especie que necesita ser quemada para mostrar su verdadero brillo. Bienvenido a Nexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Crecimos en los bloques de hormigón de la zona 6, donde el sol es un privilegio que se paga por minutos y la dignidad es algo que se empeña para poder cenar. Mi familia no era especial. Éramos los Rodríguez, los que vivían en el 4B. Mi padre se dejó los pulmones en las fundiciones de la asociación, fabricando piezas para naves que nunca vería de cerca, y mi madre, Carmen, se encargaba de que Mateo y yo tuviéramos siempre los zapatos limpios, aunque el resto de nuestra vida fuera un desastre. Para la Asociación de Propietarios, éramos unidades habitacionales de bajo rendimiento, simples inquilinos en un planeta que ellos compraron hace siglos. El drama familiar estalló una tarde de martes, de esas que huelen a lluvia ácida y desesperanza. Mateo, que apenas tiene 8 años, había encontrado un pequeño brote de hierba real creciendo entre las grietas del sector de carga. Era una tontería, pero para él era un tesoro. Un guardia de la asociación, un tipo con armadura de polímero y el corazón de piedra, decidió que el niño estaba alterando la estética de la propiedad privada. Le arrebató la planta y, delante de sus ojos, la quemó con un encendedor de plasma mientras se reía de su llanto. Los humanos no poseen nada aquí, mocoso, le dijo. Ni siquiera la suciedad de vuestras uñas nos pertenece. Cuando Mateo llegó a casa con las rodillas raspadas y el alma rota, algo en mi pecho hizo clac. No fue un ataque de rabia normal. Fue como si una compuerta que llevaba siglos cerrada se abriera de golpe. Mi madre intentó calmarme, pero sus manos temblaban. Ella sabía lo que pasaba cuando un humano se enfrentaba a los dueños. Te quitaban los créditos, te cortaban el agua, o simplemente te reubicaban en los sectores de desecho. Pero yo ya no podía más. El conflicto con la asociación de propietarios se había vuelto personal, visceral. Bajé a la oficina de administración del bloque. El oficial al mando, un tal Carbax, estaba pasando el escáner de la forja sobre una fila de trabajadores para medir su índice de utilidad. La forja es una tecnología alienígena mística que supuestamente clasifica a las especies según su energía vital. Los Kaelon son guerreros, los Silos son calculadores, y los humanos siempre habíamos sido clasificados como combustible de baja intensidad. Básicamente, esclavos. Cuando llegué frente a Carbax, no bajé la cabeza. Le exigí una disculpa para mi hermano. El tipo se rió tanto que su piel escamosa cambió de color. Tú no exiges nada, humana, Ciseo. Tu especie es apenas una nota al pie en el libro de contabilidad de la galaxia. Déjame ver cuánto vales hoy. Levantó el escáner de la forja hacia mis ojos. Lo que pasó a continuación fue el inicio de nuestra sanación, pero también de su fin. En cuanto el haz de luz tocó mis pupilas, sentí un calor abrasador que venía desde mis ancestros, desde las hogueras de las cavernas hasta los incendios de las revoluciones. El escáner empezó a vibrar de forma violenta. Las luces pasaron de verde a azul a blanco, y finalmente a un dorado tan puro que cegó a los presentes. El dispositivo se sobrecalentó en un segundo, derritiéndose entre los dedos de Carbax mientras el mensaje error, no clasificable, gritaba desde la pantalla. Tu máquina dice que no valgo nada, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si miles de personas hablaran a través de mí. Pero lo que no entiende es que yo no vengo a ser probada. Vengo a reclamar lo que nos habéis robado. El suspenso en la sala era total. Los otros humanos, que antes caminaban encorvados,
Se detuvieron. Vieron el humo saliendo de la mano del oficial y vieron el fuego que bailaba en mis ojos. No era una metáfora. Mis iris brillaban con una luminiscencia ámbar que parecía quemar el aire. Carfax retrocedió, tropezando con su silla, buscando su arma, pero sus manos no dejaban de temblar. El oficial que un minuto antes se creía un dios, ahora parecía un insecto frente a una hoguera. «Llamada seguridad. Esta unidad está defectuosa», gritó, pero nadie se movió. Regresé a casa con pasos que hacían crujir el suelo. Ya no sentía frío, ni hambre, ni miedo. Entré en el apartamento y miré a mi madre y a Mateo. La justicia se sentía cerca, como el sabor del ozono antes de una tormenta eléctrica. Sabía que la asociación enviaría a sus escuadrones de élite, que intentarían aplastarnos como siempre hacían. Pero ya no eran ellos los que tenían el poder. La forja había intentado medir mi alma y se había quemado en el intento. «Haced las maletas», les dije, mientras el brillo en mis ojos iluminaba la habitación a oscuras. «No nos vamos a reubicar. Vamos a ir a la torre central. Si quieren fuego, les voy a dar un incendio que no podrán apagar». La torre de la asociación se alzaba sobre el horizonte como un dedo de obsidiana burlándose del cielo, pero para mis ojos ahora era simplemente una diana. Mientras bajábamos las escaleras del bloque, el suspenso se palpaba en el aire. Los vecinos se asomaban por las rendijas de sus puertas, viendo pasar a una chica que hace una hora era una simple limpiadora y que ahora caminaba como si cargara el sol en sus costillas. Mateo me apretaba la mano, su pequeño puño temblando, pero sus ojos ya no reflejaban derrota, sino la curiosidad de quien sabe que el orden de las cosas acaba de romperse para siempre. El drama familiar que nos había mantenido prisioneros del miedo se disolvió cuando llegamos a la barrera de seguridad de la zona 6. 3 guardias de la asociación, con sus armaduras reforzadas y sus rifles de pulso, bloquearon el camino. Normalmente, nos habríamos puesto de rodillas, suplicando por un permiso de tránsito, pero esta vez fue diferente. El oficial al mando, un humano traidor que había vendido su alma por un sueldo de la asociación, me apuntó al pecho con un láser rojo. «Vuelve a tu unidad, Rodríguez. Se ha declarado el estado de emergencia en este sector por un fallo técnico», ladró el guardia, aunque su voz flaqueó cuando vio que yo no me detenía. «El único fallo técnico es creer que este planeta sigue siendo vuestro», respondí, y sentí como el fuego en mis ojos se expandía, enviando una onda de calor que hizo que el asfalto bajo mis botas empezara a soltar vapor. El conflicto con la asociación de propietarios dejó de ser una disputa de alquileres para convertirse en una guerra biológica en ese preciso instante. El guardia apretó el gatillo, pero el pulso de energía, en lugar de atravesarme, fue absorbido por mi piel como si fuera una gota de agua cayendo en un desierto ardiente. La sanación de mi orgullo fue instantánea. Ya no era la víctima, era el depredador. Di un paso adelante y el rifle del guardia simplemente se derritió en sus manos, convirtiéndose en un charco de metal líquido que le quemó los guantes. Los otros 2 huyeron, dejando caer sus armas, gritando algo sobre un demonio de fuego. «Elena, tu pelo está brillando», susurró Mateo, mirándome con una mezcla de terror y adoración. Me toqué la cabeza y sentí que mis mechones eran hilos de cobre incandescente. No dolía, se sentía como si finalmente estuviera completa. La forja, ese sistema central que los alienígenas usaban para medir la utilidad de las especies, había cometido el error de intentar clasificarnos basándose en nuestra obediencia. Pero la humanidad no es una especie de orden, es una especie de caos y resistencia. Habíamos sobrevivido a glaciaciones, pestes y guerras mundiales, guardando todo ese calor dentro de nosotros, esperando el momento de estallar. Llegamos a la estación de transporte que llevaba a la ciudad alta. Allí, el conflicto se volvió masivo. Cientos de trabajadores, inspirados por lo que habían visto en las cámaras de seguridad de la oficina de Carfax, se habían negado a entrar a sus turnos. El sistema de la forja estaba emitiendo alertas rojas en toda la red, intentando recalibrar su comprensión de la biología humana.
Pero ya era tarde. La chispa ya había saltado al pajar. «Es ella. Es la que quemó el escáner», gritó un hombre desde la multitud, levantando una llave inglesa como si fuera un estandarte. Un rugido humano que no escuchaba desde hacía décadas recorrió la estación. La gente normal, panaderos, mecánicos, costureras, dio un paso al frente. El miedo que la asociación había cultivado con tanto esmero durante siglos se evaporó en un segundo, sustituido por el calor de la rebelión. La justicia se sentía en la punta de los dedos. Sentí como la energía de todas esas personas se conectaba con la mía, una red invisible de voluntad que la forja simplemente no podía procesar porque no tenía un algoritmo para la esperanza. Entonces, las pantallas de la estación parpadearon y apareció el rostro del administrador general, un ser de la raza Sintar con 3 ojos fríos y una corona de sensores. Atención, activos humanos. Se ha detectado una anomalía genética en la unidad de Elena Rodríguez. Por orden de la Asociación de Propietarios, el sector 6 será purgado por fuego para prevenir la propagación de la inestabilidad. Tenéis 5 minutos para aceptar vuestra liquidación. El suspenso se tornó en un silencio sepulcral. Querían combatir el fuego con fuego. Querían quemar a 10 millones de personas para matar una idea. Mateo se abrazó a mi pierna, sollozando, y vi a mi madre cerrar los ojos, rezando una oración que ya no recordaba. Fue en ese momento cuando el fuego en mis ojos dejó de ser una defensa y se convirtió en un arma de asedio. «No vamos a morir hoy», dije, y mi voz se amplificó a través de los altavoces de la estación, hackeando el sistema de la asociación por pura voluntad. «Si la forja quiere probarnos, vamos a darle toda la temperatura que pueda soportar». Cerré los puños y me concentré en los generadores de energía que alimentaban la ciudad alta. Podía sentirlos a kilómetros de distancia, latiendo como corazones de metal. Usé mi conexión con la forja para invertir el flujo de energía. En lugar de que ellos nos robaran la vida a nosotros, empecé a succionar el poder de sus torres, de sus naves y de sus lujos. Las luces de la ciudad alta empezaron a parpadear y a morir, mientras que en los suburbios oscuros, las bombillas brillaron con una intensidad nunca vista. «Elena, para. Vas a explotar», gritó mi madre, viendo cómo mi piel empezaba a agrietarse, revelando ríos de lava dorada bajo mi dermis. «Joder, por fin tengo la llave», exclamé, sintiendo como el sistema de la asociación crujía bajo mi presión. «No voy a explotar, mamá. Voy a encender el mundo». El rugido de los generadores de la ciudad alta al morir fue un sonido más dulce que cualquier sinfonía. Podía sentir el pánico de los Sintar a través de los cables, una vibración fría y eléctrica que contrastaba con el incendio que galopaba por mis venas. La sanación de una vida entera de humillaciones no venía del perdón, sino de ver cómo el edificio del poder absoluto se tambaleaba ante una sola mujer que ya no tenía nada que perder. El conflicto con la asociación de propietarios había pasado de ser una lucha por la vivienda a ser una lucha por la existencia misma de nuestra alma. «Elena, los escuadrones de purga han aterrizado». El grito de un vecino rompió el trance. Desde el techo de cristal de la estación, vimos descender las naves de limpieza, máquinas cromadas, sin ventanas, diseñadas para incinerar sectores enteros con rayos de partículas. El drama familiar de los Rodríguez estaba a punto de convertirse en la tragedia de toda una especie si no hacía algo. Mateo me miraba con los ojos muy abiertos, reflejando el brillo naranja que ahora emanaba de cada poro de mi piel. El suspenso era tan denso que el aire mismo parecía sólido, difícil de respirar. «Mamá, llévate a Mateo detrás de las columnas de refuerzo. Pase lo que pase, no miréis hacia arriba», ordené. Mi voz ya no sonaba humana, era un crujido de llamas, un eco de 1000 hogueras encendidas al unísono. Los escuadrones de purga abrieron sus compuertas. De ellas no salieron soldados, sino autómatas de balance, robots de 3 patas que no sentían miedo ni piedad. Sus sensores buscaron la fuente de la anomalía térmica. Cuando me localizaron, sus cañones empezaron a brillar con un azul letal.
Pero la forja, esa maldita máquina que nos había clasificado como basura, no contaba con que el fuego humano no es solo calor físico. Es memoria. Es el recuerdo de cada abuelo que trabajó hasta morir, de cada niño que pasó hambre bajo luces de neón. ¿Queréis medir mi utilidad? Le grité al cielo, donde sabía que el administrador general me observaba. Medid esto. Cuando los robots dispararon sus rayos de partículas, no me moví. Extendí las manos y el espacio a mi alrededor se curvó. El calor que desprendía era tan intenso que los rayos azules se desviaron, evaporándose antes de tocarme. Corrí hacia el primer autómata. No necesité armas. Con un solo toque de mi mano incandescente, el metal reforzado de la asociación se fundió como mantequilla. Atravesé su armadura y arranqué su núcleo de energía con un movimiento seco. El robot colapsó, soltando un gemido electrónico de derrota. Joder, por fin somos nosotros los que golpeamos, gritó un anciano que había pasado 30 años en las minas, lanzando una piedra contra los restos de la máquina. La muchedumbre, viendo que los dioses de metal podían sangrar aceite y chispas, estalló. Pero la verdadera justicia no estaba en destruir unos cuantos robots. Estaba en la torre. Sentí que mi conexión con la forja se hacía más fuerte. Los nanobots en el aire, que normalmente rastreaban nuestras constantes vitales para cobrarnos el seguro médico, ahora se sometían a mi voluntad. Los reescribí. Les di una nueva orden. Reconoced a los humanos como propietarios universales. Alerta de seguridad nivel 10. La voz de la IA de la ciudad resonó en cada rincón. Pérdida de control de activos. La forja está siendo reescrita. El conflicto escaló a niveles que los alienígenas nunca imaginaron. Mi cuerpo era ahora el centro de una tormenta de datos y fuego. Podía ver a través de las cámaras de la ciudad alta, podía sentir el miedo de los propietarios en sus áticos de lujo. Estaban haciendo las maletas, intentando huir hacia las naves de evacuación, pero yo ya había cerrado los hangares con un pensamiento de fuego. Nadie se iría hasta que se pagaran todas las deudas. Elena, te estás quemando por dentro, suplicó mi madre, acercándose a pesar del calor. Tenía razón. Mi piel estaba empezando a volverse ceniza en los bordes, pero el núcleo de mi ser nunca se había sentido tan vivo. Solo un poco más, mamá, dije, y mis lágrimas se evaporaban antes de caer por mis mejillas. Tienen que sentirlo. Tienen que sentir el calor de todas las vidas que apagaron para mantener sus jardines verdes. De repente, una vibración masiva sacudió el suelo. El administrador general no iba a permitir que una unidad inferior tomara el control del sistema. La ciudad alta empezó a descender, bajando sus plataformas pesadas para aplastar físicamente el sector 6. Iban a usarnos como amortiguadores para un aterrizaje forzoso. El drama se convirtió en una carrera contra el tiempo. Miles de toneladas de acero bajaban desde el cielo para aplastarnos. «Corred a los túneles inferiores», gritaron algunos, pero yo sabía que los túneles serían tumbas. Me planté en medio de la plaza, mirando hacia arriba a la base de la ciudad alta que ocultaba las nubes. El fuego en mis ojos se volvió blanco, la fase más caliente de la llama. El suspenso llegó a su clímax cuando la sombra de la ciudad nos sumergió en una oscuridad total. Levanté mis manos hacia el cielo de metal y sentí como la forja gritaba en mi mente, una mezcla de dolor y reconocimiento. «No vamos a ser aplastados», susurré, y la energía brotó de mí en una columna de luz dorada que golpeó la base de la ciudad alta. «No mientras yo tenga fuego en mis ojos». La columna de luz dorada que brotó de mi pecho impactó contra la panza de metal de la ciudad alta con el estruendo de un planeta partiéndose en dos. El tiempo pareció detenerse. El suspenso era tan denso que el aire quemaba los pulmones de todos los que estaban en la plaza. Miles de personas contenían el aliento, viendo como una sola mujer detenía el descenso de una metrópolis entera. Mis pies se hundieron en el asfalto, agrietando el suelo de la zona 6, pero no retrocedí ni un milímetro. La ciudad alta, ese símbolo de opresión que nos había robado el sol durante siglos,
tembló bajo el empuje de mi fuego. Elena, vas a morir. Suéltalo. El grito de mi madre fue lo único que logró atravesar el rugido de la energía, pero yo no podía soltarlo. Si lo hacía, el drama familiar de los Rodríguez terminaría bajo 10 millones de toneladas de escombros, y con nosotros, la última esperanza de la humanidad. El conflicto con la asociación de propietarios había llegado a su punto físico final, peso contra voluntad. Sentí como mis músculos se desgarraban y mis huesos emitían crujidos secos, pero la forja, esa maldita inteligencia galáctica, estaba respondiendo a mi dolor. No era solo energía, era el historial de cada injusticia, de cada factura de oxígeno cobrada a un moribundo, de cada desahucio en medio del invierno. Toda esa rabia era mi combustible. Escaneando anomalía. La voz del administrador general, amplificada por los altavoces de la ciudad descendente, sonaba histérica. Niveles térmicos imposibles. La unidad humana está generando más energía que el núcleo de la estación. Abortad el descenso. Abortad. Pero ya no podían abortar. Yo tenía el control. Había hackeado los protocolos de la forja no con código, sino con sufrimiento puro. La sanación de mi pueblo requería que esos bastardos de la ciudad alta sintieran, aunque fuera por un segundo, lo que es estar a merced de algo que no puedes controlar. Con un rugido que me desgarró la garganta, empujé hacia arriba. El fuego en mis ojos se volvió tan brillante que la oscuridad de la sombra desapareció. La ciudad alta no solo dejó de bajar. Empezó a ascender, obligada por una fuerza que sus leyes de física no podían explicar. Joder, por fin. Miradla. Está levantando el cielo. Gritó un hombre, y pronto la plaza entera se llenó de un clamor que superaba el ruido de los motores. Fue un momento de justicia poética. Los propietarios, esos que nos miraban como insectos desde sus balcones de cristal, ahora gritaban de terror mientras sus copas de vino fino se derramaban y sus muebles caros se deslizaban por el suelo inclinado de su paraíso tambaleante. Los vi a través de los sensores de la forja. El administrador general estaba tirado en el puente de mando, sus 3 ojos dilatados por el miedo al ver que una especie inferior le estaba devolviendo el golpe con la fuerza de un sol naciente. Elena. Mateo se acercó a mis pies, a pesar del calor. Su carita estaba iluminada por el resplandor que salía de mi piel. Tus manos se están volviendo luz. Miré hacia abajo y vi que Mateo tenía razón. Mis dedos ya no eran de carne, eran filamentos de energía pura. El sacrificio era total. Estaba quemando mi propia existencia para mantener a raya el colapso. Pero en ese momento, el drama de perder mi vida no pesaba nada comparado con la visión de la libertad. La forja emitió un último mensaje de diagnóstico que se proyectó en el cielo para que todos lo vieran. Sujeto, humano. Clasificación, error de escala. Potencial, infinito. Especie designada como los forjadores. Ya no somos inquilinos, dije, y mi voz resonó en la mente de cada habitante del planeta. Hoy, el contrato se rescinde. Usé el último aliento de mi energía para enviar un pulso electromagnético a través de toda la red de la asociación. No fue un pulso destructor, sino libertador. En cada bloque de pisos, en cada fábrica de esclavos, las cerraduras electrónicas se abrieron. Las deudas se borraron de los servidores. El sistema de castas que la asociación había impuesto se desintegró en un segundo de fuego digital. Pero el esfuerzo fue mi sentencia. La luz blanca me envolvió por completo y el suelo desapareció bajo mis pies. Cuando el brillo finalmente se apagó, la ciudad alta había regresado a su órbita original, pero esta vez estaba muerta, sus luces apagadas, su poder drenado. En la plaza de la zona 6, el silencio volvió a reinar. Mi madre y Mateo corrieron hacia el centro del cráter que mis pies habían formado. No había rastros de ceniza, ni de cuerpo. Solo había un par de botas de cuero gastadas, y flotando sobre ellas, una pequeña llama dorada que no quemaba, sino que emitía un calor suave, como el de un abrazo. ¿Elena? Susurró Mateo, estirando la mano hacia la llama.
La pequeña luz vibró, y de repente, una proyección holográfica, alimentada por los restos de la forja, mostró mi rostro. No era un fantasma, era una persistencia de datos y voluntad. La sanación completa de la humanidad acababa de empezar, y yo iba a ser el fuego que los guiara en la oscuridad. ¿Qué vendría? Porque la asociación de propietarios todavía tenía naves en el espacio, y todavía creían que podían volver. No llores, pequeño, dijo mi imagen, sonriendo con ojos que aún guardaban el fuego. Solo he cambiado de forma. Ahora, prepárate, porque mañana vamos a subir ahí arriba a recoger las llaves de nuestra casa. La pequeña llama dorada que flotaba sobre mis viejas botas no era solo el resto de una explosión. Era el nuevo corazón de la zona 6. El drama familiar de los Rodríguez había trascendido la carne para convertirse en un mito digital y biológico que recorría los cables de toda la ciudad. Mientras Mateo intentaba tocar mi proyección con sus dedos temblorosos, el suspenso de la batalla física fue sustituido por una tensión mucho más fría, el silencio de la ciudad alta. Arriba, en el espacio, los propietarios estaban recuperando el aliento, reagrupándose en sus naves de lujo mientras intentaban comprender cómo una simple limpiadora de conductos había hackeado la realidad misma. «Mamá, ella no se ha ido, está en todas partes», susurró Mateo, mirando las pantallas de los terminales públicos que ahora mostraban el anillo dorado de Misiris como protector de pantalla universal. Mi madre, con las mejillas surcadas de lágrimas pero con la espalda más recta de lo que la había tenido en años, asintió. La sanación de su espíritu era evidente. Ya no era la mujer encogida que pedía perdón por respirar. Se puso en pie y miró a la multitud que aún nos rodeaba. Miles de personas normales, con sus ropas sucias y sus manos callosas, esperaban una señal. El conflicto con la asociación de propietarios no se había terminado con el ascenso de la ciudad. Simplemente se había mudado al campo de batalla del espacio exterior. «Escuchadme». La voz de mi madre resonó, amplificada por los altavoces que yo todavía controlaba desde el núcleo de la forja. «Elena nos ha dado la llave, pero nosotros tenemos que abrir la puerta. La asociación no se va a rendir porque hayamos apagado sus luces. Van a volver con sus naves de guerra. Van a decir que somos una infección. Pero hoy, por primera vez, tenemos el fuego de nuestro lado». En ese momento, el cielo volvió a rugir. No era la ciudad alta descendiendo de nuevo, sino las naves de desembarco de la policía de activos, los perros de presa de la asociación. Eran naves negras, angulosas, que bajaban en formación de ataque para recuperar el control de la forja y eliminar a los líderes de la revuelta. El drama se intensificó cuando las naves abrieron fuego sobre los depósitos de suministros, intentando amedrentar a la población mediante el hambre y el miedo. Pero ya no eran los mismos humanos de ayer. Sentí el ataque a través de la red. Cada impacto de sus cañones láser contra el suelo me dolía como un latigazo en mi nueva conciencia. Desde el núcleo de la forja, empecé a movilizar la infraestructura de la ciudad. El conflicto ya no era solo humano contra alienígena, era la ciudad misma contra sus antiguos dueños. Las grúas de construcción de los muelles de carga empezaron a moverse solas, golpeando a las naves de desembarco en pleno vuelo. Los sistemas de ventilación que mi madre solía limpiar escupieron nubes de gas refrigerante, congelando los motores de los intrusos. «Joder, por fin las máquinas trabajan para nosotros», gritó un joven mecánico, saltando sobre los restos de una nave que acababa de estrellarse frente a la estación. La justicia se sentía en el ambiente, pero era una justicia precaria. Los Sintar, desde sus naves nodriza en órbita, activaron el protocolo de arrasamiento. Si no podían poseer la Tierra, la convertirían en un páramo estéril. Un rayo destructor empezó a cargarse en la ciudad alta, apuntando directamente al núcleo de la forja donde yo residía. El suspenso era insoportable. Si ese rayo disparaba, no quedaría nada de la zona 6, ni de Mateo, ni de los sueños de libertad que acabábamos de encender. «Elena, si me oyes, haz algo», suplicó Mateo,
mirando al cielo que empezaba a brillar con un azul eléctrico mortal. Yo podía sentirlo todo. El calor, el miedo, la esperanza. Pero también sentí algo más, la presencia de otras forjas en planetas lejanos. La asociación de propietarios no solo nos tenía a nosotros, tenían a miles de especies esclavizadas. Mi fuego en los ojos no era un evento aislado, era una señal de radio galáctica. Usé toda mi voluntad para enviar un pulso a través de la red de la forja, no solo a la Tierra, sino a cada puesto avanzado de la asociación en la galaxia. A todas las unidades de clase C, a todos los inquilinos de las estrellas. Mi voz se filtró por cada comunicador galáctico. La forja no mide vuestra utilidad. Mide vuestro incendio. Es hora de dejar de pagar el alquiler con vuestra sangre. El rayo de la ciudad alta disparó. Una columna de energía pura bajó para borrarnos del mapa. Pero antes de que tocara el suelo, el fuego dorado que yo representaba se expandió en un escudo de geometría perfecta. No solo detuve el rayo, lo absorbí. Toda esa energía de destrucción fue redirigida a través de la red de la forja y enviada de vuelta a la ciudad alta, pero no para destruirla, sino para encender sus motores de salto. El conflicto dio un giro inesperado. Las ciudades de los propietarios, sus naves y sus lujos empezaron a brillar con una luz dorada que no podían controlar. No los estábamos matando, los estábamos expulsando. Los sistemas de navegación fueron bloqueados con un destino único, el vacío fuera de nuestra galaxia. «Mirad, se van», gritó Mateo, señalando cómo las naves negras salían disparadas hacia el espacio profundo, arrastradas por una fuerza que no comprendían. La sanación de la Tierra comenzó con ese silencio espacial. Las luces doradas en las pantallas se calmaron, y mi proyección volvió a aparecer frente a mi familia. Estaba cansada, mi imagen parpadeaba, pero el fuego en mis ojos seguía ardiendo con una paz que nunca antes había conocido. Habíamos ganado la primera batalla, pero la asociación todavía tenía agentes en la superficie, humanos traidores y alienígenas escondidos que intentarían sabotear nuestra nueva paz. El drama familiar se transformaba ahora en la responsabilidad de gobernar nuestras propias vidas. Ya no hay propietarios, mamá, dije, y mi voz sonó como una brisa cálida entre las ruinas. Ahora solo quedamos nosotros. Y tenemos mucho trabajo que hacer. El eco de las naves de la asociación perdiéndose en el vacío dejó un silencio que pesaba más que el ruido de la guerra. En la zona 6, la gente se miraba las manos, asombrada de que no estuvieran encadenadas, mientras el polvo dorado de la forja descendía sobre los edificios como una nieve cálida. La sanación física era evidente. Las heridas se cerraban y el aire viciado de los suburbios empezaba a oler a ozono y libertad. Pero el drama humano no se borra con un milagro tecnológico. El conflicto con la asociación de propietarios había dejado cicatrices profundas en el alma de cada vecino, y ahora, en la calma que siguió a la tormenta, el resentimiento acumulado durante décadas buscaba un objetivo. «Ahí están. Los que nos vendieron», gritó un hombre, señalando hacia el búnker de seguridad donde se habían escondido los administradores locales y los humanos que habían trabajado como capataces para los alienígenas. La muchedumbre, armada con la rabia de quien ha pasado hambre bajo el látigo, avanzó hacia el edificio de hormigón reforzado. El suspenso volvió a tensarse en el aire. La justicia estaba a punto de convertirse en una carnicería. Mi madre, Carmen, se interpuso entre la multitud y la puerta del búnker, levantando las manos. Por un momento, el ruido cesó, pero el calor de la turba era una hoguera que amenazaba con devorarlo todo. «Quítate de en medio, Carmen», bramó un exminero. «Esos bastardos firmaron el desahucio de mi familia. Tienen que pagar». Desde mi posición en la red de la forja, yo podía sentir cada latido de odio. Podía ver a través de las cámaras del búnker. Dentro, Carvax y sus ayudantes temblaban, sosteniendo escáneres inútiles que solo mostraban mi rostro dorado. El conflicto era ahora moral. Si permitía que mi gente se convirtiera en los mismos monstruos que nos habían gobernado,
el fuego de mis ojos habría sido en vano. La sanación de una especie no se logra con sangre, sino con la superación del ciclo del dolor. Escuchadme. Mi voz tronó desde cada farola, desde cada terminal, haciendo que el suelo vibrara bajo sus pies. El fuego no se nos dio para quemar a nuestros hermanos, sino para forjar algo nuevo. Mirad vuestras manos. Ya no tienen el código de barras de la asociación. Son manos de constructores, no de verdugos. La multitud vaciló. Mateo se acercó a mi madre y tomó su mano, mirando a los hombres y mujeres con esa pureza que solo un niño conserva. La tensión emocional era insoportable. Era el momento en que decidiríamos si éramos sobrevivientes o simplemente nuevos tiranos. Lentamente, las herramientas que servían de armas bajaron. El suspenso se rompió no con una explosión, sino con un suspiro colectivo de agotamiento. «Abrid la puerta», ordené a los sistemas del búnker. Los sellos hidráulicos cedieron y Carback salió, escoltado por el miedo. No lo mataron. Lo obligaron a caminar por la calle que él mismo había patrullado con soberbia, viendo a los humanos a los que llamó basura reconstruir sus hogares con una tecnología que él no podía comprender. Ver al opresor siendo ignorado por los hombres libres fue una justicia que supo a gloria. Joder, por fin. La humillación de ser tratados como objetos terminaba con la indiferencia hacia aquellos que nos habían objetivado. Pero mientras la sanación social avanzaba, mi propia existencia se volvía más frágil. Mantener el escudo planetario y gestionar la red de la forja estaba consumiendo lo que quedaba de mi conciencia humana. El drama familiar de los Rodríguez llegaba a un punto crítico. Si me quedaba conectada, perdería para siempre mi capacidad de sentir el calor de un abrazo, de ser la hija de Carmen y la hermana de Mateo. Me estaba convirtiendo en una diosa de silicio y luz, y el precio era mi humanidad. «Elena, estás desapareciendo», susurró Mateo, viendo cómo mi proyección se volvía más transparente, más fría. «No nos dejes. No quiero un mundo libre si tú no estás en él». Su voz me atravesó como una lanza de hielo. Sentí el dolor de mi madre, que me miraba con una mezcla de orgullo y una pena infinita. El conflicto final ya no era contra los alienígenas, sino contra mi propia naturaleza transformada. ¿Podía una forjadora volver a ser una simple humana? La red de la forja me advertía. Desconexión implica pérdida de control total. Vulnerabilidad planetaria inminente. «Tengo que hacerlo, Mateo», dije, y mi voz flaqueó por primera vez. «Tengo que elegir entre ser vuestra reina o vuestra hermana». En el horizonte, las luces de la ciudad alta muerta empezaron a parpadear. La Asociación de Propietarios, desde el borde del sistema solar, había enviado un último pulso de sabotaje. Iban a intentar apagar el sol artificial de la zona 6 para matarnos por congelación. El drama se aceleró. Tenía que decidir. Usaba mi última energía para sellar el sistema para siempre, sacrificando mi conciencia, o intentaba regresar y dejaba que el azar decidiera nuestro destino. «Haz lo que tengas que hacer, hija», gritó mi madre. «Pero no olvides que el fuego lo traías tú antes de la máquina. Confía en nosotros». Esa frase fue el detonante. La sanación emocional se completó en ese instante. No necesitaba ser la red. Yo era el fuego. Con un esfuerzo que hizo que los servidores de la forja estallaran en 1000 pedazos, lancé un último pulso definitivo que blindó la Tierra con un cifrado genético inexpugnable. Y luego, me dejé caer en la oscuridad, cortando el cordón umbilical de luz que me unía al infinito. El silencio fue absoluto. El brillo dorado se apagó en toda la ciudad. Las pantallas se quedaron en negro. En la plaza de la zona 6, la pequeña llama dorada sobre las botas desapareció. El suspenso se volvió desesperación cuando mi madre y Mateo corrieron hacia el vacío donde yo solía estar. El silencio que siguió al apagón de la forja fue el más absoluto que la humanidad había experimentado jamás. Durante un minuto eterno, la zona 6 se quedó a oscuras, solo iluminada por las brasas de los incendios que aún morían en las esquinas.
El drama familiar de los Rodríguez parecía haber llegado a su fin en un vacío de sombras. Mi madre sollozaba en el suelo, aferrada a mis botas vacías, y Mateo gritaba mi nombre hacia la nada, con una voz que se rompía contra el frío de la noche. La justicia parecía habernos cobrado el precio más alto, nuestra propia esencia por una libertad que se sentía demasiado silenciosa. Pero entonces, un pequeño sonido rompió la desesperación. Fue un jadeo, un tirón de aire desesperado que sonó como alguien emergiendo de un agua profunda. En el centro del cráter, donde antes solo había luz y datos, empezó a materializarse algo sólido. No era una proyección de píxeles dorados, ni una voz incorpórea. Era piel, era hueso, y era el temblor de alguien que tiene frío por primera vez en mucho tiempo. Me desplomé sobre el asfalto agrietado, desnuda de luz pero vestida de humanidad, tosiendo el polvo de la batalla. ¡Elena! El grito de Mateo fue un estallido de alegría pura. Mi madre me envolvió con su abrigo viejo, ese que todavía olía a jabón barato y a casa. La sanación física fue dolorosa. Sentir el peso de mi propio cuerpo, el latido irregular de mi corazón y el pinchazo del aire frío era una agonía maravillosa. El conflicto interno había terminado, había elegido volver. Ya no era una diosa de la red, era simplemente Elena, la chica que traía el fuego en los ojos pero que ahora necesitaba una manta para no tiritar. «¿Estás aquí? ¿De verdad estás aquí?», susurraba mi madre, besando mi frente sudorosa. «He cerrado la puerta, mamá», dije con la voz ronca, una voz real que solo salía de mi garganta y no de los altavoces. La asociación no puede volver. El código de la Tierra ahora es nuestro ADN. Ya no somos inquilinos, somos los dueños de nuestra propia historia. El momento de justicia final llegó cuando amaneció. El sol, el verdadero sol de la Tierra, empezó a asomar por detrás de la ciudad alta muerta. Sin el escudo de energía de la asociación que lo filtrara, la luz cayó sobre los suburbios con una calidez que nos hizo llorar a todos. La gente empezó a salir de sus refugios, no para trabajar en las minas, sino para mirarse las caras a plena luz del día. Ver a miles de personas compartiendo el desayuno en las calles, usando las mesas de caoba de los antiguos administradores como leña para cocinar comida real, fue el joder, por fin, más satisfactorio de toda la historia humana. El conflicto con la asociación de propietarios se resolvió de la forma más humana posible, con trabajo. Obligamos a los antiguos capataces y a los cintar que se habían quedado atrás a trabajar hombro con nosotros. No como esclavos, sino como parte de la reconstrucción. Ver a Carvax cargando sacos de grano bajo las órdenes de la señora Varga fue una sanación que ninguna medicina alienígena podría igualar. La jerarquía de especies había muerto, ahora solo existía la jerarquía del esfuerzo. Mateo me llevó de la mano hacia el borde del sector, donde la ciudad alta proyectaba su última sombra. Sacó de su bolsillo aquel pequeño brote de hierba que el guardia había intentado quemar al principio de todo. Lo plantó en un trozo de tierra que ya no estaba contaminada, regándolo con el agua que ahora fluía libremente de los tanques de la asociación. «Esta vez nadie va a quitártela, pequeño», le dije, sintiendo como un pequeño resto de aquel fuego dorado brillaba, muy tenue, en el fondo de mis pupilas. «Lo sé», respondió él, sonriendo. «Porque ahora el jardín es nuestro. La sanación de la humanidad llevará generaciones. Tendremos que aprender a vivir sin que nadie nos diga cuánto vale nuestro oxígeno, y tendremos que aprender a perdonar a los que nos vendieron por un puñado de créditos». Pero mientras miraba a mi madre riendo con los vecinos y a los niños corriendo por plazas que antes estaban prohibidas, supe que habíamos ganado la apuesta más arriesgada. La forja nos había probado y habíamos demostrado que el fuego humano no es algo que se pueda medir en una tabla de Excel. Es una fuerza de la naturaleza que solo necesita una chispa de injusticia para incendiar el universo entero. La última imagen que quedó en los servidores de la forja antes de que los desmanteláramos para convertirlos en calefactores comunitarios fue mi rostro. No como una guerrera, sino como una mujer libre. El título de nuestra historia ya no era un expediente de propiedad galáctica,
sino una simple frase que grabamos en la entrada de la ciudad alta, ahora convertida en un museo de la vergüenza. Aquí vive la especie que traía el fuego en los ojos. No intentéis volver a cobrarles el alquiler. Joder, por fin somos libres, gritó alguien desde lo alto de una torre, y el eco de ese grito se perdió en un cielo azul que ya no le pertenecía a nadie más que a nosotros. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.